Bueno, pues ahora vamos con el galardón de los premiados del quinto concurso internacional de dibujo. Antes de decir quiénes han ganado por las tres categorías que hay, de 6 a 9, 10 a 14 y mayores de 14 años, yo quería aportar que este año ha sido muy, digamos, difícil. Es decir, todo empezó con la idea de que fuese una quinta edición especial, de añadir esta temática de la que hemos estado hablando. Y, y digamos que todo se puso un poco negro, ¿no? Con la pandemia, pues se puso todo más difícil, era todo una incógnita. Muchísima gente nos decía a ver si íbamos a realizarlo este año, porque hay que tener en cuenta que en muchos países los dibujos se recolectan después de un torneo, después de una clase, y este año no han habido tales actos, ¿no? Pero para, digamos que nuestra sorpresa, eh, pues han participado muchos países, ha habido muchos participantes y una calidad de obras muy grande. Eso ahora mismo nos lo va a poder decir Miquel y Joseán y lo vamos a poder corroborar nosotros mismos viendo los dibujos ganadores. Y nada, si queréis decir algo, Joseán y Miquel, antes de comenzar con el galardón. Sí, yo quisiera comentar que cuando decidimos cuál iba a ser la temática de Spoches de este año, pues el concurso de dibujo y tal, pues estábamos viendo que coger el ajedrez como tema genérico, pues las representaciones, los dibujos pueden ser más o menos sencillos, cada uno lo puede llevar a su terreno, pero cuando al juego del ajedrez le añadimos lo que es el medio ambiente, era como cortar bastante el campo de representación. Entonces estábamos viendo, a ver, yo personalmente veía la dificultad y, a ver, esperaba, bueno, a ver, estaba expectante a ver qué resultados iban a ofrecer los chicos, las chicas, los niños, todos, ¿no? Y nada, decir que después de recibir los dibujos y toda la cantidad de dibujos que hemos recibido, incluso textos explicativos, pues recalcar que, vamos, el resultado ha sido muy bueno y en líneas generales casi todos han conseguido relacionarlo con el medio ambiente y muy bien, por cierto. Bueno, vamos a comenzar con la categoría de 6 a 9 años. Vamos a comenzar con el tercer premio. Vamos a compartir la foto. Aquí vemos. El título de la obra es El amor a la naturaleza. La autora es Angélica Reguina Ramírez y su país es México. Bueno, si queréis comentar algo, Joseán, Miquel. Aquí yo sí que comentaría un poco la realización también técnica que tiene, ¿no? El dibujo, que tiene pues un planteamiento muy claro, que ya directamente vemos ya no solo la temática, sino la composición, pues como aúna el ajedrez con el medio ambiente, ¿no? Y ese cuidado también, pues que lo vemos a través de esos personajes o piezas del ajedrez personificados, ¿no? Y es un tema también que ha sido recurrente, ¿no? Digamos, esa acción de regar las plantas para acentuar ese cuidado del medio ambiente, ¿no? Cultivar algo que es importante para todos, pero que en este caso pues, hemos visto también merecedor de premio pues, por su realización y por la buena ejecución que ha tenido. Vale, ahora vamos a ir con el segundo premio. Es el siguiente. El título es Ajedrez bajo la mata de mangos. La autora es Gabriela Sofía Culpa y es de Venezuela. Miquel. Bueno, dentro del ámbito del ajedrez, muchas veces los dibujos van como el juego mismo, ¿no? Como por dos vías, ¿no? Y muchas veces aparece la dualidad y en este caso también, pues es una niña
una niña en la que está descansando en el medio ambiente, en una hamaca colgada de unos árboles, debajo tiene el tablero y dentro de su sueño se ve como ella es como la reina del juego y cómo están regando el árbol. No es el único dibujo, como ha dicho José, y el cuidado que tienen las piezas con respecto al medio ambiente. Me ha parecido una idea preciosa y muy original. Bueno, ahora vamos a ir con el primer premio. El siguiente. El título es Nuestro mundo en un tablero. La autora es Lautaro Humérez y el país es Argentina. ¿Queréis comentar algo? Como veíamos en el dibujo anterior y ha comentado Miquel, se ve esa dualidad, esa división de dos mundos, en este caso directamente además reflejado en la representación del planeta, y cómo claramente se ve un mundo por una parte devastado, moribundo, y otro en el que el cuidado pues, ha tenido su efecto beneficioso para la vida, ¿no? Y para la naturaleza. Esa oposición además que se ve de una manera claramente simétrica y que hemos considerado pues, muy acertada y que de alguna manera pues, capta el mensaje y lo transmite pues, de forma muy eficaz. Muy bien. Bueno, pues ya hemos terminado con la categoría de 6 a 9 años. Ahora vamos a la de 10 a 14 años. Bueno, ¿queréis añadir algo sobre esta categoría? Bueno, ahora cuando se vayan viendo los dibujos igual se pueden comentar. Vale, vamos a por ellos, a mostrároslos. Bueno, aquí vais a poder ver el tercer premiado. Aquí está. Vale. Bueno, comentar que en esta categoría es donde más tal vez dificultades hemos tenido a la hora de tanto como seleccionar obras como de premiarlas también, porque han aparecido muchas obras de gran calidad y se ve que esas edades entre 9 y 14, pues los niños ya tienen un nivel de representación bastante interesante y además dibujan de forma bastante natural. Aunque hay que decir que sobre los 12 años algunos van dejando de dibujar porque ya piensan que no lo hacen tan bien y ya no lo hacen como los niños de 6 años, que todos los niños de 6 años dibujan. En este caso, esta obra es una obra conjunta de una escuela italiana y como buenos italianos se ve que han aprendido muy bien las lecciones de perspectiva, que empezó la perspectiva en el siglo XVI y entonces pues aparte de la representación en perspectiva y cómo han dibujado las piezas, la imagen también del rey negro, en este caso parece como malo, que echa humo, que es radiactivo y tal, pues entronca bien la idea y entronca bien la representación con lo mismo, vamos. Muy bien. Decir que este tercer premio viene de Capracota y es un alumno de la clase quinta de la escuela primaria de Capracota, como bien habéis dicho, Miquel, de Italia. Ahora vamos con el segundo premio. En este caso, solo podemos decir que es de Paraguay. Nos lo envió nuestro colaborador Mirko Rojas y no sabemos de su título ni autora, lo descubriremos, pero comentan, ¿qué nos podéis comentar, Miquel y José Ana, sobre esta obra? Pues yo comentaría también, en este caso, siguiendo el hilo de algunos de los temas que hemos introducido antes y que se reflejaban en los dibujos, la dualidad, ¿no? Esa oposición entre un territorio o un terreno verde totalmente exuberante, ¿no? Lleno de plantas, de vida, y sin embargo otro pues seco, con la pieza además ya la vemos, ¿no? Ahí tumbada, vencida, los troncos cortados. Entonces, bueno, pues todo ese contraste, como de alguna manera, pues sirve también al autor o a la autora en este caso para reflexionar
en torno a esa oposición de la vida y la destrucción de la naturaleza, ¿no? Cada una por un lado. Y luego también en cuanto a la representación, pues muy interesante, al igual que comentaba Miquel en el otro caso, la perspectiva, pues el punto de vista que tienen, ¿no? En el que se producen una serie de diagonales y líneas paralelas que en este caso pues yo creo que sirven no solo para plantear el escenario en el que se muestran las piezas y los objetos de la composición, sino también pues para ordenar el mismo, ¿no? Y para acentuar lo que decía antes del contraste entre un espacio y otro, ¿no? Si os fijáis, esas diagonales que ya directamente guían la mirada a través de la composición. Y luego pues la representación también de las piezas, pues que yo creo que son dignas de mención, ¿no? Por ejemplo, este rey que vemos aquí con ese detalle de reflejos, del propio dibujo en el que pues, cobra verdadero realismo. Sí, la pieza, por ejemplo, la pieza del rey caído, del rey blanco, por ejemplo, a estas edades es una representación bastante difícil de ejecutar. Sí. Sí, tenéis razón. Todo el asunto de la dualidad, tenéis razón que se ve. Bueno, ahora vamos con el primer premio, el que vemos a continuación. Se llama Choque de Mundos, del juego final. Su autora es Aisha Tobar y es de Venezuela. Bueno, aquí, ¿qué nos podéis decir, Miquel Joseán? Yo mismo. Sí. Pues bueno, pues es interesante, una partida submarina, ¿no? Desde ese punto de vista es imaginativo. Entonces, la autora, pues es autora, ¿no? Aisha, hace referencia a la contaminación de los mares. Entonces, hace como una defensa del reino animal como en relación al reino humano, digamos, ¿no? Entonces, como que ella se pone a favor del pulpo para que gane la partida al submarinista, ¿no? Porque dentro de este dibujo y de su idea, cabe que el ser humano es como el gran causante de la contaminación de los mares, ¿no? Entonces, es un dibujo muy colorista y ideológicamente pues trataba de reflejar eso, el ser humano que contamina y los animales y los mares como que se defienden, ¿no? Ante esta contaminación. Cromáticamente es un dibujo precioso, muy rico y la representación también, vamos, a mí me parece fantástica. Sí, muy colorido, sí, es verdad. Bueno, vamos ahora con la última categoría, que es de mayores de 14 años. Decimos mayores de 14 años, pero hay que recalcar que realmente no hay límite de edad. Bueno, vamos a compartirla. Bueno, de mientras, si queréis comentar algo sobre la categoría de mayores de 14 años, sois libres de hacerlo. Vale. Vale. Vale, a ver si lo veis ahora. Aquí está. Vale, ya lo podéis ver. Este título, o sea, este tercer premio, el título es En defensa de la naturaleza. El autor es Abigail Albornoz y su país es Argentina. Vale, pues yo aquí, por ejemplo, sí que destacaría también el uso acertado que ha hecho del blanco y negro, ¿no? En el sentido de que también, pues, creo que viene a acentuar esa oposición cromática o ese contraste entre el blanco y negro que lo podemos ver claramente reflejado en el tablero. Y que además es una combinación muy emblemática para el propio juego del ajedrez. Y luego, pues como veis, ese peligro, ¿no? que precisamente se apodera o empieza a devorar el propio tablero, que es el fuego, ¿no?
y cómo vemos a estas piezas que están precisamente pues, intentando acabar con esa amenaza que está destruyendo no ya solo el propio entorno natural, sino ese tablero que forma parte, ¿no? de soporte para el entorno natural. Como veis, no solo hay una naturaleza alrededor del tablero, sino que el propio tablero es el soporte desde el que crecen las plantas, los árboles, la vegetación, y en ese sentido también nos ha parecido muy interesante cómo se combinan o cómo se integra el tablero y el propio juego en el entorno natural. Bien, ahora viene el segundo premiado, es el que vemos a continuación. El título es Vida, su autora es Abril Godoy y su país es Argentina. Pues esta es una de las obras que a mí me ha sorprendido gratamente, porque normalmente los dibujos pues entroncan más con un ámbito, con la ilustración, el cómic, una representación más mirado desde el punto de vista del dibujo, pero en este caso es una obra absolutamente pictórica. Entonces, dentro del ámbito de la pintura, se vale de sus elementos, ¿no? Sobre todo desarrolla muy bien el tema de las texturas y con sobre un fondo negro genera un volumen de una cosa orgánica que no sabemos exactamente qué es, pero que es un mundo, una forma muy, muy sugerente. En el interior tiene vida, hay agua, hay naturaleza, está el sol, están los animales, y la verdad es que desde el punto de vista de la ejecución, vamos, es uno de los trabajos que más me ha sorprendido. Muy bien. Y ahora ya vamos con el primer premiado de la categoría de mayores de 14 años. El dibujo es el siguiente. El título es Jaque mate a la contaminación. Su autora es Ashley Garcilaso Puertas y su país es Perú. ¿Qué nos puedes comentar, Mikel, José? Pues en este caso yo vuelvo otra vez a incidir en ese aspecto que se ha repetido en muchos dibujos, ¿no? Y que parece que es un eje de la propia representación de este conflicto que supone pues, el cuidado del medio ambiente y muchas veces pues, el impacto nocivo que nosotros, ¿no? los seres humanos, provocamos, ¿no? en nuestro entorno. Y es esa oposición, esa dualidad de la que hablábamos antes y que va totalmente o claramente relacionada con el propio juego del ajedrez, ¿no? Donde hay dos oponentes, dos mundos opuestos, también divididos por colores distintos, y que están en una lucha que culmina con la victoria de uno de los jugadores, ¿no? Como vemos aquí en este caso. Vemos por un lado la naturaleza y también los valores precisamente positivos como el reciclaje, el cuidado del entorno, de los animales, y cómo son la facción digamos el mundo que vence a ese otro mundo opuesto que es el de la contaminación, el despilfarro, los residuos, ¿no? Digamos que toda esa dejadez de residuos y de contaminación y de daño que se realiza a la naturaleza, pues es vencido por el cuidado a la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy significativo. Y luego pues también que está realizado de una manera muy, muy interesante. Yo recuerdo que comentaba, por ejemplo, ¿no? con Mikel, la textura, ¿no? que generaba, que era muy interesante, por ejemplo, en la representación del tronco, del personaje este arbóreo. Así es, así es. Sí, Mikel, ¿quieres decir algo tú? Bueno, de la obra, bueno, que se ve claramente, ¿no? Es un dibujo limpio, colorista, bien compuesto, bien realizado. Pero bueno, estamos viendo 3 categorías, 3 ganadores por categoría, pero a mí me da un poco de pena porque hemos dejado dibujos muy buenos también que han entrado dentro de la selección, pero que no son premiados. Por ejemplo, me acuerdo de un dibujo que venía de Argentina, cuya autora era Delfina Franchi,
la naturaleza del ajedrez, un dibujo muy bonito, o otro dibujo que venía de México, cuyo autor o autora es Lisette Ortiz Cenil, titulado La mariposa en el ajedrez, un dibujo muy bonito, y algún otro dibujo de Paraguay, me acuerdo que eran bonitos, y bueno, la pena es que aquí solamente se ven 9, ¿no? Pero sería interesante, pues eso, que dentro de la selección y que se ha hecho y tal, pues se puedan ver los otros dibujos también, nada más. Yo es lo único que quería recalcar. Y así es, Miquel, así es.